Bueno, buenas tardes nuevamente. Ya A constancia que no se encuentra el consorcio STB, Unión Temporal Movilidad Digital. Usted me dice cuándo. Porfa, el Hola, hola. cronómetro. Muy buenas tardes, muchas gracias, doctora, nuevamente por concederme el uso de la palabra. Primero que todo, debo manifestar que en múltiples providencias del Consejo de Estado se nos ha dicho a los oferentes que debemos ser unos colaboradores de la entidad, no solamente en la ejecución del contrato, sino también en la estructuración de la propuesta y en la formación del contrato mismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley 80. Teniendo en cuenta ello, y creo que para muchos de los presentes, encontramos dentro de la presentación de la propuesta económica del consorcio Circulemos una irregularidad dentro de el valor ofertado que me voy a permitir exponer de la manera más sucinta, sin tener en cuenta que, o mejor, teniendo en cuenta que todos estos elementos que voy a manifestar en este momento serán radicados debidamente en el SECOP. Dos fundamentos principales son los que voy a manifestar en esta audiencia. En primer lugar, el pliego de condiciones estableció que el porcentaje de participación de los derechos distritales para ser válido dentro de la propuesta económica tendría que ser del 50% o inferior. En este momento encontramos que el porcentaje de participación que se le cede al distrito es de menos de ese 50%, porque la oferta que recae en este momento de los porcentajes de participación que va a tener como retribución el concesionario será del 25.76%. Eso desde entrada demuestra un indicio de la existencia de un precio artificialmente bajo. Que nosotros cuando lo estudiamos y lo analizamos, porque aquí estamos muchos operadores que sabemos cómo se realiza la ejecución de este contrato, nos damos cuenta que la entidad, para efectos de la estructuración de su proceso, tuvo en cuenta dentro del estudio del sector el contrato pasado. Y en este momento encontramos que en el contrato pasado, la retribución o el porcentaje de retribución para el actual contratista, es decir, para las circunstancias reales y actuales del contrato, es del 50%, más una demanda arbitral que aquí todos conocemos. Entonces, esto es suficientemente un indicador para establecer y llamarle la atención a la entidad y respetuosamente solicitarle que verifique si ese valor que se está ofertando pone en riesgo la operación del servicio que se va a contratar. Porque para nosotros lo hace. Para nosotros pone en riesgo el servicio que se va a presentar, sencillamente porque el contratista no va a tener en la ejecución cómo responder a los costos y a las obligaciones que implica este contrato. En los estudios del sector se establece que el contrato del año 2007 tenía un porcentaje de retribución entre el 40 y el 50%. ¿Cómo es posible que en este momento se tenga como válido el 25% a favor del contratista cesionario? Eso ya es más que un índice y un indicador para saber que aquí hay un precio artificialmente bajo. Y entonces nos vamos a la guía de Colombia Compra Eficiente y la aplicamos. Y encontramos lo siguiente, me permito leerla, no soy financiero, pero entiendo cómo se aplican estas fórmulas. El promedio de las ofertas en este momento es del 37.33. La oferta del consorcio Circulemos en este momento está 30% por debajo de ello. Es decir, Colombia Compra Eficiente me dice que debe ser del 20%, acá tenemos un 30% por encima de eso. En segundo lugar, Colombia Compra Eficiente establece un mínimo aceptable. Ese mínimo aceptable se calcula teniendo en cuenta la mediana y la desviación dentro de todas las propuestas. La mediana en este momento es de 39.45. Si a eso le restamos la desviación estándar, que es de 7,48, esto nos va a dar un resultado de 31.96, que es el mínimo aceptable que la entidad debería tener en cuenta.
En este momento, la oferta presentada por el consorcio Circulemos está 6,21 puntos por debajo del mínimo aceptable que la entidad puede tener en cuenta. Entonces, nuestra observación va encaminada a lo siguiente, es que nosotros somos colaboradores del Estado y estamos en esta audiencia participando de la forma más transparente posible y dentro del modelo de negocio económico no encontramos viabilidad para que se pueda sostener una propuesta dentro de esos límites. Por eso respetuosamente le vamos a solicitar a la entidad que considere este precio, que lo tenga en cuenta en la estructuración que se debió tener en cuenta para fijar los valores estimados de este contrato, que se verifiquen las condiciones actuales y reales de la operación en este momento sumado a lo que se va a exigir con el nuevo contrato. Y si de ahí se deriva que ese porcentaje que se le está cediendo al distrito efectivamente es viable y garantiza la operación del contrato, pues tome la decisión que deba tomar. Pero nosotros estamos levantando la mano como el sector, estamos levantando la mano como los operadores de los servicios y estamos diciendo que eso no es viable, que va a poner en riesgo a la entidad misma, que la entidad ya conoce las consecuencias de un tribunal de arbitramiento por desequilibrio económico del contrato, que lo hemos vivido y lo hemos padecido todos. En esa medida, tener en cuenta ese valor para nosotros no es viable. Por eso, señora ordenadora del gasto, respetuosamente le voy a pedir que se tome el tiempo la entidad para que verifique esto que nosotros estamos alertando. No vemos que sea viable y que sea posible que se tenga en cuenta esa oferta con ese porcentaje que se está cediendo en los derechos de participación del distrito. El contratista no va a tener la capacidad para responder a los costos y a las obligaciones que va a tener dentro de este contrato. Entonces nuestra observación va en ese sentido, solicitarle a la entidad comedidamente, tómese el tiempo para verificarlo y revisarlo, porque somos conscientes de la entrega que ustedes han tenido en este contrato, de la responsabilidad como lo ha asumido la entidad, y en este momento mal haríamos en dejarlo pasar desapercibido. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Seguimos entonces con la Unión Temporal Concesión Movilidad Bogotá. Gracias, buenas tardes. Como abogado de la Unión Temporal Concesión Movilidad Bogotá, quiero manifestar que coadyuvo en su totalidad la intervención de la Unión Temporal Movilidad Digital, porque también consideramos que el precio ofertado por el hasta ahora ganador del proceso de selección es absolutamente artificialmente bajo. En esa medida, el principio de responsabilidad propio del escenario de la contratación pública, pues no nos compete a nosotros los proponentes, sino a los servidores públicos que tienen a su cargo la contratación pública. En ese ejercicio, en ese respeto por ese principio de responsabilidad, también de la manera más respetuosa, quiero pedirle a la mesa, a los representantes de la Secretaría de Movilidad, que se tomen un tiempo responsable para que verifiquen dentro del rango del presupuesto de la modulación financiera que es obligatoria hacerlo por parte de la entidad contratante, que no, por supuesto, no lo conocemos los proponentes, a ver si dentro de esa modulación financiera, dentro de ese rango, es posible que el proponente hasta ahora ganador pueda desarrollar con éxito y hasta el final de la concesión el proyecto a ejecutar. Muchas gracias. Listo, una vez escuchadas las observaciones, lo que sigue es este derecho a la réplica y adicional de acuerdo a la Guía de Colombia Compra Eficiente, es necesario que el consorcio Circulemos haga su réplica y nos indique y nos explique el valor de su propuesta. Así que le doy el uso de la palabra al representante legal de Circulemos para que haga
derecho al uso a la réplica y exponga las explicaciones que considere necesarias. Muy buenas tardes. Ratificamos que en las condiciones económicas ofertadas, para nosotros genera una rentabilidad suficiente y es ampliamente suficiente para cumplir las responsabilidades del contrato. Hemos hecho las modelaciones financieras y la escala tecnológica que hoy tenemos en sectores de infraestructuras críticas nos permiten poder llegar a este número competitivo y que favorece a la ciudad. Así que pues ratificamos nuestra propuesta y que no es una propuesta que esté artificialmente baja. Y sumado al tema, pues también es claro y diciente que pues, el pliego de condiciones era claro, no había un tema de artificialmente bajo respecto a la preparación de la oferta. Sabemos todos que el pliego es la regla de juego de las condiciones y para presentar propuestas, razón por la cual es pues, muy diciente que esa situación no está contemplada ni está manifestada obviamente en el pliego, razón por la cual si hubiese algo así, pues estaríamos frente a otra situación que no es esta situación perfectamente que se está debatiendo. De igual forma, pues queremos manifestar que si bien las guías de Colombia con Proficientes son guías las cuales son principios que se pueden tomar como buenas prácticas, más no son temas vinculantes respecto a las formas de hacer y presentar obviamente propuestas. Entonces, en ese orden de ideas pueden ser unas buenas prácticas y guías, como bien lo dicen, pero lo más diciente acá, y aquí no hay un tema de interpretación distinta, de que el pliego no sostenía un tema de una propuesta artificialmente baja, razón por la cual, y como bien lo estaba explicando el representante del consorcio Circulemos Digital, se hizo la propuesta, se armó la misma, teniendo muy en cuenta qué eran las causales que podrían afectar la propuesta como tal, razón por la cual pues volvemos e insistimos, ratificamos pues nuestra posición respecto a ese tema y que pues igualmente solicitamos muy amablemente a la entidad y al comité evaluador pues obviamente ratificar hasta ahorita el procedimiento de la audiencia como se ha llevado con el puntaje asignado al proponente y el orden de elegibilidad como está. Eso es la intervención. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a pedir un favor, teniendo en cuenta que vamos a hacer este es un requerimiento formal porque a la entidad también le interesa saber la estructuración de su oferta y que no estamos frente a la posibilidad de ofertas con precios artificialmente bajos, por lo que yo necesito una explicación, o necesitamos más bien una explicación más detallada que indica que hace la solicitud por considerar que la oferta pueda ser artificialmente baja. Necesitamos como que la explicación sea un poco más completa, que nos permita a nosotros el análisis completo y la sostenibilidad de la oferta durante la ejecución del contrato. Entonces, más allá de decirme que el margen de rentabilidad es el que ustedes creen que suficiente, sí necesitamos como una explicación más concreta porque es interés de la entidad estar seguros que no estamos de verdad frente a precios artificialmente bajos y además tener elementos suficientes para poder hacer un análisis de acuerdo a como nos ordena la ley y tener la seguridad que el contrato va a ser sostenible en el tiempo. ¿Qué tiempo nos dan para hacer ese análisis? Porque pues, Tendríamos que sentarnos a compartir la planeación financiera. Pues tendríamos que tener el espacio para socializarlo con las personas que ustedes consideren. ¿Media hora? yo creo que si hubo una hora para hacer el análisis de las observaciones, casi 2 horas, ¿sí? Y dado que esto es un tema de fondo, ¿sí? Yo considero que si nos dan el mismo tiempo que transcurrió desde el momento que ellos se supo la evaluación hasta este momento, creo que en temas de equidad sería al mismo tiempo que Vamos a dar una hora para que ustedes puedan hacer su análisis. Perfecto.